Vivir para contarla, por Gabriel García Márquez. Vivir para contarla, del año 2002, es la primera parte de la autobiografía de Gabriel García Márquez, el célebre escritor colombiano ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Esta obra abarca los primeros 30 años de su vida, desde su nacimiento en Aracataca hasta el inicio de su carrera como periodista y escritor, que lo llevaría a convertirse en uno de los máximos exponentes del realismo mágico y de la literatura latinoamericana en general. A través de este texto autobiográfico, García Márquez no solo narra episodios íntimos de su vida, sino que también ofrece una rica crónica social y cultural de la Colombia de la primera mitad del siglo XX, mostrando cómo las experiencias de su juventud y las personas que conoció influyeron en su obra literaria. El relato está impregnado de su inconfundible estilo literario, que mezcla la realidad con la fantasía y desvela el origen de muchos de los elementos mágicos y temáticos que dominaron su obra posterior. Contexto literario, histórico y sociocultural. Contexto literario. Vivir para contarla es una obra de no ficción que se inscribe en el género autobiográfico, pero que lleva la impronta de la narrativa mágica y el estilo literario característico de García Márquez. Publicada después de décadas de éxito como novelista, la obra es tanto una reflexión personal como un testimonio sobre cómo el propio García Márquez fue moldeando su universo literario. En su escritura, García Márquez transita entre la crónica y la novela, y a pesar de que narra hechos reales, estos se mezclan con su imaginario literario, donde lo real y lo ficticio coexisten en una forma típicamente suya. Contexto histórico. El texto se desarrolla en el convulsionado contexto de Colombia durante la primera mitad del siglo XX. Un periodo marcado por la violencia, las tensiones políticas y las guerras civiles que afectaron profundamente a la sociedad colombiana. En particular, la obra cubre eventos históricos como la violencia, un conflicto bipartidista que comenzó a fines de los años 40 y que fue un episodio decisivo en la historia del país. El mundo rural que describe García Márquez también está teñido por la presencia de empresas como la United Fruit Company, cuya intervención en la economía y la política de Colombia es un tema recurrente en la obra de García Márquez, incluido su tratamiento en 100 años de soledad. Contexto sociocultural. Colombia, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, era una sociedad profundamente marcada por la desigualdad, el poder de las élites y el enfrentamiento entre el liberalismo y el conservadurismo. Este trasfondo social está presente en la obra a través de las relaciones familiares del autor y su vida en Aracataca, una pequeña población aislada que posteriormente serviría de inspiración para la ficticia Macondo. Además, García Márquez muestra en detalle las costumbres de la sociedad rural colombiana, su sincretismo religioso, sus tradiciones orales y las supersticiones, todas ellas fundamentales para el desarrollo de su estilo narrativo y su visión del mundo. Descripción detallada del libro. Tema principal. El tema central de Vivir para contarla es el desarrollo personal de García Márquez como escritor en relación con su entorno familiar, social y cultural. A lo largo del libro, el autor reflexiona sobre la influencia de su infancia y juventud en su vida creativa, especialmente como las historias y leyendas que le contaban sus abuelos, la influencia de su madre y las experiencias vividas en el Caribe colombiano le ayudaron a forjar su estilo literario. La novela también explora temas como la memoria, la búsqueda de la identidad y la importancia de la narración oral en la creación de mundos literarios. Argumento. El libro comienza con el viaje que el joven García Márquez realiza junto a su madre para vender la casa familiar de Aracataca, un hecho que desencadena el relato de su vida. A partir de este evento, la obra se estructura como un mosaico de recuerdos que entrelazan su infancia, las relaciones familiares y los años de formación. García Márquez revive su niñez en la casa de sus abuelos, personajes cruciales que lo
influyeron enormemente, especialmente su abuelo, un veterano de guerra que le inculca el amor por la narrativa oral, y su abuela, que lo introduce en el mundo de lo sobrenatural y lo fantástico. La narración también explora sus años escolares en diferentes internados y su descubrimiento de la literatura, sus primeros contactos con el periodismo y los momentos de su juventud donde comienza a interesarse en la política y las ideas que marcarán su carrera como escritor. Finalmente, la obra muestra cómo García Márquez empieza a encontrar su voz y su estilo mientras narra los primeros pasos en el mundo del periodismo, una carrera que lo llevaría a desarrollar una visión crítica de la realidad social y también política de América Latina. Continuamos con un estudio detallado de los personajes. Gabriel García Márquez. Se trata del narrador y el protagonista. García Márquez es tanto el personaje principal como el narrador omnisciente de su propia vida. A través de su narración reflexiona sobre su niñez, su juventud y las primeras influencias literarias. Como personaje se nos presenta como un joven curioso, inquieto y observador que desde pequeño demuestra una fascinación por las historias y por la vida cotidiana de su entorno. El relato muestra su evolución desde un niño que escucha historias familiares hasta convertirse en un joven decidido a ser escritor, y luego un periodista comprometido con la realidad de su país. El abuelo, Nicolás Márquez. Se trata de una figura clave en la vida de García Márquez. El abuelo es un ex coronel liberal que le transmite al joven Gabriel las historias de la guerra civil en Colombia, así como su visión del honor y la justicia. El abuelo representa la conexión de García Márquez con la historia política y militar del país, y su carácter severo pero cariñoso marca profundamente al protagonista. La abuela, Tranquilina Iguarán. Otro personaje fundamental en la infancia de García Márquez. Su abuela es la fuente de las historias mágicas y supersticiosas que influirían en su posterior desarrollo del realismo mágico. Tranquilina es una mujer llena de relatos sobre espíritus, fantasmas y presagios, elementos que se convertirían en parte del universo literario de su nieto. Luisa Santiago Márquez es la madre de García Márquez, una figura clave en la vida del autor, ya que no solo es la persona que lo conecta con sus raíces familiares, sino que también es quien lo introduce a los desafíos emocionales de la vida adulta, como por ejemplo el viaje a Aracataca para vender la casa familiar. En el libro, Luisa Santiago aparece como una mujer fuerte, resiliente y profundamente devota que lucha por sacar adelante a su familia en medio de la pobreza y de la inestabilidad. Recursos estilísticos empleados. Realismo mágico. Aunque Vivir para contarla es una obra autobiográfica, García Márquez emplea muchas de las técnicas del realismo mágico que definieron sus novelas. El autor mezcla eventos reales con elementos fantásticos, reflejando la influencia de las historias sobrenaturales que escuchaba en su infancia. Esto crea una atmósfera en la que lo extraordinario forma parte de la vida cotidiana. Narración en primera persona. García Márquez narra su vida en primera persona, lo que permite al lector acceder a sus pensamientos, emociones y recuerdos de manera íntima. La estructura narrativa es fluida, alternando entre diferentes momentos de su vida sin seguir un orden estrictamente cronológico. Descripciones detalladas. Las descripciones vividas y poéticas son una característica distintiva del estilo de García Márquez. En Vivir para contarla, describe con gran detalle los paisajes de Aracataca, las personas que conoció y los eventos históricos que presenció. Estas descripciones no solo enriquecen la narrativa, sino que también transportan al lector al mundo de su infancia. Simbolismo. A lo largo de la obra, García Márquez utiliza símbolos que remiten a su obra de ficción, como por ejemplo la casa familiar de Aracataca, que simboliza su conexión con el pasado, o el viaje con su madre, que representa el inicio de su carrera literaria. Lenguaje utilizado. El lenguaje
En Vivir para contarla es directo pero poético, lleno de imágenes sensoriales y descripciones evocadoras. García Márquez equilibra el uso de un lenguaje sencillo, accesible para un público amplio, con su característico lirismo, lo que le permite transformar episodios cotidianos en escenas casi mágicas. Aunque se trata de una autobiografía, el autor mantiene el tono literario que lo caracteriza, combinando un lenguaje culto con expresiones populares y regionalismos que reflejan la riqueza lingüística de su tierra natal. Tiempo y espacio. Tiempo. La obra abarca los primeros 30 años de la vida de García Márquez. Desde su nacimiento en 1927 hasta el inicio de su carrera como periodista en la década de los 50. El tiempo en la novela es fluido, con saltos constantes entre diferentes momentos de su vida. Esta estructura temporal refleja el funcionamiento de la memoria, donde los recuerdos no siguen un orden lineal, sino que se entrelazan en función de las emociones y las asociaciones. Espacio. La obra se desarrolla principalmente en Colombia, con un enfoque especial en Aracataca, la pequeña población donde creció García Márquez. También incluye escenas en Barranquilla, Bogotá y otras ciudades importantes del país. Aracataca se presenta no solo como un lugar físico, sino como un espacio mítico que más tarde se transformaría en Macondo, el escenario principal de 100 años de soledad. Estructura interna y externa. Estructura externa. La obra está dividida en capítulos que siguen una estructura más o menos cronológica, aunque a menudo se producen saltos temporales para dar lugar a anécdotas o reflexiones. Cada capítulo se centra en un aspecto o episodio específico de la vida de García Márquez, aunque todos están conectados con el tema central de la memoria y la narración. Estructura interna. A nivel interno, la obra se organiza en torno a la idea de la memoria y la narración como formas de comprender el mundo. Los recuerdos de García Márquez no se presentan como hechos aislados, sino como parte de una red más amplia de significados y de emociones que conforman su identidad. A través de la repetición de temas, personajes y símbolos, la obra construye una visión coherente de la vida del autor y de su proceso creativo. Conclusión y opinión personal. Conclusión. Vivir para contarla es un testimonio literario y humano de una de las voces más influyentes de la literatura latinoamericana. A través de sus memorias, García Márquez nos revela las raíces de su universo creativo, conectando sus experiencias personales con el imaginario que desarrollaría en sus grandes novelas. La obra no solo es valiosa por su documentación autobiográfica, sino también por una lección sobre la relación entre la vida y la ficción, y cómo la narrativa es una forma de dar sentido a la experiencia humana. Opinión personal. Como experta en análisis literarios, considero que Vivir para contarla es una obra fundamental para entender no solo la vida de García Márquez, sino también el proceso de creación literaria en general. A través de su magistral uso del lenguaje y su capacidad para transformar lo cotidiano en algo extraordinario, García Márquez nos invita a explorar la frontera entre lo real y lo ficticio. Es una obra que permite al lector adentrarse en los orígenes de un autor cuyo legado ha trascendido fronteras y generaciones y que sigue siendo un referente imprescindible en la literatura mundial. Resumen detallado. Vivir para contarla es una autobiografía de Gabriel García Márquez publicada en el año 2002, donde el autor narra los primeros 30 años de su vida desde su infancia en Aracataca, Colombia, hasta sus inicios en el periodismo y su decisión de convertirse en escritor. La obra se estructura como un recorrido por sus recuerdos, episodios personales y las influencias que lo llevaron a ser uno de los autores más reconocidos del realismo mágico. Aunque se trata de una autobiografía, García Márquez utiliza su característico estilo literario lleno de lirismo, mezclando hechos reales con una narración que, a menudo, parece bordear lo fantástico, lo cual le otorga a esta obra un tono de novela. El libro comienza con un evento que resulta crucial para la narración, el regreso de Gabriel, entonces un joven estudiante de Derecho junto a su madre, Luisa Santiago, a un pueblo natal, Aracataca, para vender la casa de la familia.
Este viaje se convierte en el hilo conductor que conecta los recuerdos del autor con su pasado y la memoria familiar. La venta de la casa es simbólica, ya que representa el fin de una era en la vida de la familia García Márquez, pero también marca el inicio del relato de la vida de Gabriel, como si la historia misma necesitara regresar al punto de partida, a la cuna de su imaginación, para empezar a contarse. Infancia en Aracataca. García Márquez revive su infancia en la casa de sus abuelos maternos, donde creció hasta los 8 años. Su abuelo, coronel Nicolás Márquez, es una figura clave en su formación, tanto en términos de valores como en su influencia literaria. El coronel, un veterano de la Guerra de los 1000 días, llenaba la mente del joven Gabriel con historias sobre el conflicto y la violencia política que marcarían la historia de Colombia. Por otro lado, su abuela, Tranquilina Iguarán, fue quien le inculcó la visión mágica del mundo, al relatarle historias llenas de supersticiones, fantasmas y milagros. La dualidad entre el realismo del abuelo y el mundo mágico de la abuela sería posteriormente el fundamento de su estilo literario, conocido como realismo mágico. Educación y juventud. Después de su estancia en Aracataca, Gabriel García Márquez fue enviado a estudiar a varios internados en ciudades como Barranquilla y Ziparicá. A lo largo de estos años, el joven Gabriel desarrolló un interés creciente por la lectura, influenciado por autores como Kafka, Faulkner y Hemingway, y por el ambiente cultural que encontró en Barranquilla. En este periodo comienza a considerar seriamente la posibilidad de convertirse en escritor, aunque, como menciona en la obra, su familia esperaba que se convirtiera en abogado. Su etapa como estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Bogotá fue corta y marcada por la incertidumbre. García Márquez describe su desilusión con los estudios de Derecho y como durante años su verdadera pasión era la literatura. A pesar de las expectativas de su familia, Gabriel abandona la universidad y se sumerge en el mundo del periodismo, lo que marcaría el siguiente gran capítulo de su vida. Inicios en el periodismo y la literatura. La obra detalla cómo García Márquez empezó a trabajar como periodista, primero en Cartagena y luego en Barranquilla. En este contexto, su experiencia en el periodismo fue crucial, no solo para su formación literaria, sino también para desarrollar una conciencia crítica sobre la realidad social y política de Colombia. La crónica y la escritura periodística le dieron un enfoque pragmático y una disciplina que se verían reflejados en sus obras literarias posteriores. Durante sus primeros años en el periodismo, García Márquez escribe cuentos que empiezan a ser publicados en diferentes periódicos y revistas. La narración de estos primeros pasos en la literatura incluye las dificultades que enfrentó para encontrar su voz como escritor y el papel que desempeñaron amigos y colegas en su evolución. La amistad con escritores y periodistas de Barranquilla como Álvaro Cepeda y Germán Vargas lo apoyaron en su decisión de seguir el camino de la escritura. Esta etapa también fue fundamental para consolidar sus lecturas y absorber la influencia literaria que lo marcarían de por vida. Contexto familiar y político. Vivir para contarla no solo es un relato íntimo de García Márquez, sino también un retrato de la historia de Colombia. En el libro, el autor reflexiona sobre el impacto que la política colombiana influyó en su vida y en la de su familia. La Guerra de los 1000 días y la violencia bipartidista en Colombia forman un trasfondo importante en su relato, así como el poder de las empresas extranjeras, en particular la United Fruit Company, cuyas políticas en las plantaciones bananeras serían la inspiración para la masacre de las bananas que aparecería en 100 años de soledad. La política, la violencia y la opresión de las clases populares se convierten en temas recurrentes en la vida de García Márquez, no solo como escritor, sino también como ciudadano comprometido con las causas sociales. El libro también explora las complejas relaciones familiares, desde la figura de su abuelo, que representaban una generación marcada por el horror y el idealismo, hasta la relación con su madre, Luisa Santiago, una mujer fuerte y resiliente que luchó por mantener a su familia unida en tiempos difíciles. Su padre, Gabriel Eligio
García, a quien describe como una figura ausente, se presenta como una figura carismática pero conflictiva, con quien García Márquez mantuvo una relación distante pero no carente de respeto. El arte de la narración. En Vivir para contarla, García Márquez reflexiona constantemente sobre el arte de contar historias, desde su infancia, rodeado de narradores orales, hasta sus primeros intentos literarios. El autor revela el proceso creativo que lo llevaría a escribir sus obras maestras. Uno de los temas más importantes en la obra es cómo la vida cotidiana puede convertirse en literatura. García Márquez explica que los cuentos que escuchaba en su juventud, las historias de fantasmas y los mitos familiares no solo lo inspiraron, sino que también le mostraron cómo la realidad y la fantasía podían convivir en una narrativa que trascendieran los límites convencionales.